Ecuador fue reconocida hace 40 años como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hoy pretendo explorarla desde sus rincones más insospechados en 12 días. Esto es Quito 4012. Bienvenidos. Hoy Quito tiene casi 3 millones de habitantes. ¿Se imaginan esta ciudad con solo 40,000? Hoy regresamos en el tiempo para verlo. ¿Los quiteños somos más nostálgicos que alegres o alegres que nostálgicos? ¿Qué piensan ustedes? Y es que el humor espontáneo está a la vuelta de la esquina. Tenemos cita en una casa quinta quiteña, 2 actrices, un actor famosos y sus vidas fuera y dentro del teatro. Hola, Jacinto. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bienvenidos a La Circasiana. Jacinto, estar aquí es como transportarse en el tiempo. ¿En qué año viviste? Yo estuve aquí para 1913. Te cuento, Cristian, que hay una novela llamada La Circasiana, Historias del Tiempo de la Regencia. Esta novela, pues, leyó mi madre, le causó una impresión muy favorable y mi padre, pues, en honor a ella, pues, le pone La Circasiana. En la mansión, tras ser recibido por el dueño, me encuentro con la investigadora Andrea Pesantes y comenzamos un recorrido tras los pasos de la familia Gijón y Camaño. En los 40 años del Instituto de Patrimonio Cultural, se abrió al público el Museo La Circasiana, una casa quinta de la familia Gijón y Camaño, construida entre 1890 y 1898 en Quito, donde se reunían políticos e intelectuales. En sus espacios cautiva el arte mudéjar, los salones de los escudos y del artesonado, con vidrios y papel tapiz importados de París, cielos rasos de latón traídos desde Filadelfia y la pintura mural de los ecuatorianos Joaquín Pinto y Juan Manosalvas. Ahora nos encontramos en el Hall Colorado, ese era el nombre que le daba la familia Gijón cuando vivía aquí. La Circasiana se construyó en 2 fases. Te comenté, originalmente era una pequeña quinta y posteriormente don Jacinto ya la habita como su residencia principal. ¿Cuántos huéspedes podía alojar? Realmente la familia era muy pequeña, solamente eran 3 personas. Entonces tenían una habitación máster y una habitación para su hijo único. El resto de estancias eran todas de tema social. ¿Y esta hermosa chimenea? Es original de la casa, es de piedra tallada. Permitía que las visitas de don Jacinto estén perfectamente abrigadas. Me imagino que lanzaba un gran fuego, ¿no? Probablemente sí. Así también son de estilo neoclásico los frontones para ingresar a los 2 salones principales de la casa. Este salón es distinto. ¿Qué pasó aquí? Esta era la sala en donde don Jacinto recibía a sus colegas de la Academia Nacional de Historia y del Partido Conservador Ecuatoriano. Me imagino que era una casa bastante fría porque el techo es enorme, o sea, de aquí al techo hay 6 metros, 5 metros. Sí, por eso probablemente todas las estancias tienen su propia chimenea para mantener lo suficientemente abrigadas a las personas. A una portovejense no le da a chachay. No, a una portovejense que le gusta el frío, no. Esta mansión se une a la ruta de los palacios de Quito. Así me dijo el abogado especialista en patrimonio cultural y derecho en la cultura, Joaquín Moscoso. Con el Palacio de Carondelet, el de Najas y el Palacio de la Exposición, donde está el Ministerio de Defensa. ¿Qué es esto de que una casa en Quito sea un palacio? O sea, escuchamos del Palacio de Gobierno, escuchamos del Palacio, pero ¿son realmente palacios? ¿Entran en esa categoría? Bueno, es una asignación casi popular, ciudadana, que se da a cierto tipo de edificaciones que tienen valores arquitectónicos, estéticos, valores formales, valores históricos. Que los plebeyos podamos entrar a los palacios, es increíble. Exacto. Sí, debe ser una relación mucho más horizontal con el patrimonio cultural, no una relación de verticalidad o ponerle sobre una especie de altar. Lo peor que ha pasado es que se hayan considerado eventualmente valores culturales de élite. ¿Utilicé bien la palabra plebeyo? Sí. ¿Qué es un plebeyo? Es una arquitectura neoclásica bastante importante para el sector y se construye en una época en la que Quito tenía solo 40,000 habitantes. O sea, es una ciudad pequeñita. La calle 10 de agosto, la calle Colón, te imaginarías eran de tierra, eventualmente no había mayores edificaciones acá. Estamos hablando de que esto entonces era la ciudad, pero en sus afueras, era el campo. Por supuesto, por eso era considerada la quinta de Gijón y Camaño. Aquí se reunieron muchísimas personas vinculadas a la literatura, en los partidos políticos conservadores, sobre todo de la época. ¿Un Alfaro nunca habría pisado esta casa? Parecería que no. No. Pero sin embargo,
tenían otro tipo de intereses comunes. Alfaro ya estaba entrado en el poder, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pudo haber sido una casa de reducto del conservacionismo exacto. y de ver cómo lidiamos, cómo hacemos puja por esto. Por supuesto, por todas las tensiones políticas que había en ese tiempo entre los liberales y los conservadores. Jacinto Gijón y Camaño fue también representante de la Academia Nacional de Historia, antes conocida como Sociedad de Estudios Históricos del Ecuador. Así comenzó eventualmente ese tema. Y Jacinto Gijón y Camaño inauguró la arqueología científica del Ecuador. Era una generación bastante intelectual. Don Jacinto, por ejemplo, tenía un círculo de amistades todos versados en temas intelectuales, genealogistas, historiadores, arqueólogos, famosos personajes de la vida de Quito. Aquí, por ejemplo, es una foto muy simpática de don Jacinto firmando la compra del terreno del Estadio Olímpico Atahualpa. Don Jacinto en el antiguo balcón del Palacio Municipal. En las fotografías de la parte superior destacan un poco esa vida de exilio de don Jacinto, ya que él fue el fundador y presidente del Partido Conservador Ecuatoriano en una época en que el gobierno estaba administrado por los liberales. En la foto, don Jacinto sentado junto a Benjamín Carrión, el primer presidente de la Casa de la Cultura. Qué generación esa, ¿no? De un palacete, directo a los Campos Elíseos. Y no voy solo, voy con Juanita Guarderas. No sé, Juanita, si caminar contigo es peligroso, pero yo voy con casco. Me parece muy bien por si te trompiezas. Esta calle es la 18 de septiembre, que son las fiestas de Chile. Creo que se llamaba así porque un tiempo funcionaba aquí un club de chilenos. Ya. Y cerraban la calle siempre en el 18 de septiembre. Pero antes de llamarse 18 de septiembre se llamaba Campos Elíseos. No. Voilà le Champs-Élysées. No, es increíble porque la ciudad se pegó una explosión de edificios y de, no sé, tal vez en la época de los 70s, pero esta casa se mantuvo igual de preciosa. Así es. Esta es una casa de 1928 que mi abuelo José Ignacio Albuja ya le había comprado a la casa construida. Y esta casa se ha mantenido, aunque no está inventariada desde la parte formal del patrimonio, pero está inventariada desde el patrimonio de nuestro criterio Familiar, como familia. Claro. Es decir, para nosotros ha sido importante el que esta casa se mantenga como está y que se mantenga el patio de comedias ahí. De la Carichina de Machachi a la actriz hermosa que eres hoy. ¿Qué pasó, por Dios? ¿Cómo uno se mete en la comedia? Yo le vi actuar a mi papá desde muy niña y de seguro que por ósmosis me entró ese amor también por la actuación. Esa capacidad de él de poder narrar historias, transformarse en personajes, es algo que a mí me fascinó desde muy niña, ¿no? Espera, esto está increíble. A los años que entro acá, la última vez que hice algo aquí estuve con tu papá, me hizo un curso de expresión corporal. Esto que acabas de ver, donde acabas de entrar, era un granero. Y entonces mi papá me acuerdo que se paró y dijo, esto es un teatro. Mi mamá al día siguiente estaba, aló, ingeniero, verá, quiero que me venga a tomar unas medidas. Y la primera obra que montaron antes de que el teatro esté listo fue En los ojos vacíos de la gente, un texto del Paco Tobar, que se estrenó en la sala de la casa. Pero de teatro ecuatoriano, la primera obra de un dramaturgo ecuatoriano que se pone en escena es Receta para viajar, de Francisco Aguirre Guarderas. Hay un gran significado aquí, no porque el nombre le preceda al patio de comedias, sino porque se siente. ¿Qué significa el patio de comedias para Quito? Es la primera de sala de teatro independiente. El patio fue fundado en 1980, son 38 años que este espacio existe. Entonces, si bien hubo otros intentos en otros espacios de tener una sala independiente, se cerraban, pero este fue el que ha tenido esa capacidad de mantenerse en el tiempo. Formalmente invitada, yo llego, declamo, si quieres, por ejemplo, la Oda al mote, maíz de América, grueso, maduro y tostado, revienta en germen dorado, revienta con la humedad, mote, maicito quebrado, por tanto moslaco bien amado, dime a quién no le ha gustado. Ay, me encanta. Lo que ha hecho el patio de comedias culturalmente por Quito, tal vez no ha hecho muchas de las instituciones culturales formales que existen y que tienen un presupuesto para hacer.
antes de que se termine de construir el teatro, mi mamá ya captó, digamos así, un grupo de 60 señoras que además están felices de decir, vean, en vez de venir solo a tomar el té, verán, escuchémosle a don Ricardo Descalzi hablar sobre la historia del teatro en el Ecuador, porque esas mismas 60 señoras fueron las que cuando el Teatro Patio de Comedias nace, fueron las que traían a sus hijos, a sus maridos, a su familia a que vengan a asistir al teatro, porque ellas estaban ya motivadas. Claro. Lastimosamente eso es algo de lo que hasta la actualidad carecemos, es decir, no, el arte sigue siendo una actividad extracurricular, no es un eje que atraviese definitivamente la educación, porque deberíamos estar formados para apreciar el arte desde que somos niños. Es una necesidad humana inmensa la de que nosotros podamos tener este contacto con el arte en nuestras vidas todo el tiempo. Eso es lo que permite que el ser humano no se mate a sí mismo, porque nos matamos por la religión, por el dinero, por la droga, por la política. Hay una polémica sobre el mural sacrílego que se hizo en la compañía. Sí. Hay una polémica, por supuesto, pero no va a haber muertos. No se vayan, porque en segundos me meto en el frío de un túnel secreto de una mansión quiteña. Y la sorpresa, a su salida. En plena calle el humor quiteño me hace actor y bailarín de pronto. ¿Mi beso? ¡Ah, mentira, me voy! Quito 4012. Volvemos en segundos. No se vayan. Quito 4012. Bienvenidos de vuelta. Pocos saben que Juan Manos Salvas y Joaquín Pinto fueron los que hicieron los murales interiores de la casa. Que son una belleza. Que debajo de esta casa y lo que era la biblioteca, Jacinto Figueroa y Camaño, hay un túnel secreto que comunicaba estos dos espacios por debajo de la tierra. Ahora te estoy haciendo conocer el túnel de la Circasiana, ¿sí? Esta la hizo construir don Jacinto para tener un mejor acceso a la biblioteca. Él se hizo construir en 1920 su propio pabellón. Espera, ¿se hizo construir un túnel debajo de la tierra para tener un mejor acceso a la biblioteca? Sí, nos comentaba el nieto al que le entrevistamos que en aquella época el clima de Quito era mucho más extremo y el túnel le permitía tener un mejor acceso a la casa. Y como él pasaba prácticamente todo el día enterrado en la biblioteca, llamémosle así, entonces era mucho más práctico. Se siente el frío de la tierra, ¿no? Estamos viviendo una fecha especial, 40 años de patrimonio en la ciudad. A veces el patrimonio no se entiende muy bien, la palabra suena muy pesada, inclusive hasta distante para los quiteños. Pero, ¿qué significación tiene esto? Fue la primera ciudad declarada Patrimonio Mundial, conjuntamente con Galápagos y con Cracovia, como centros históricos mundiales, para determinar que Quito, al ser patrimonio, es un referente. Es ponerle un punto en el mundo de la importancia de que esto significa. El patrimonio no solo son ahora los monumentos de las grandes arquitecturas, también son los saberes, los conocimientos, incluso el ideario o el imaginario popular. Y no tiene que ser un patrimonio donde no puedas clavar un clavo, que esa es la idea que todo el mundo tiene. Yo me compro una casa patrimonial y no puedo hacer absolutamente nada, más bien todo lo contrario. Se tiene que resignificar el patrimonio cultural para que te sirva a ti y sirva a la sociedad en la que actualmente se encuentra. Esto que dices nos pone a muchos en el borde, en el precipicio, pero es bueno. Es bueno confrontar con estas cosas. Hay que poner en riesgo las nociones tradicionales del patrimonio y esto es un poco lo que significa. Hablaste de una crisis de los 40, ¿estamos en crisis? Siempre los que estamos en 40 estamos en crisis. Ay, pues ratifico. Ahora te voy a contar otro de los secretos de la Circasiana, que es el famoso arco de la Circasiana, que nuestros visitantes se quedan asombrados al enterarse que el arco del Ejido originalmente se encontraba en esta casa. ¿El arco del Ejido es Sí. el mismo arco que estaba acá? Así es, era el acceso principal a la casa, todo muy majestuoso. Por aquí ingresaban las visitas de la familia, no del ámbito social, ¿sí? Para poder hacer el acceso se realizaba a través del famoso arco de la Circasiana, que se encontraba originalmente ubicado en la estación del trolebús. Es decir, que frente a esta hermosa fachada estaba el arco de la Circasiana. Así es, estaba el arco de la Circasiana. En 1970, con el crecimiento de la ciudad, la familia lo dona a la ciudad de Quito por la ampliación de la avenida 10 de agosto. Hasta los perritos tenían su propio palacio. Este se encontraba en el nicho que se encuentra debajo de las escaleras. Entonces este hueco que parece un horno aquí abajo era la casa de los perros. Era la mansión de los perros, eran unos San Bernardos. Eso por lo menos recuerda a su nieto Jacinto Gijón Barba.
pobre del que osaba llegar hasta acá. Sí, tengo entendido de lo que cuentan muchas de las visitas que vienen interesadas de conocer la famosa circasiana, era que todo estaba cercado y que la casa realmente nunca se la podía ver. Entonces es un gran misterio. Estábamos a unos 25 minutos de la alcaldía. Probablemente, tal vez menos, no había tráfico. Sí, eso sí, todo era transportado por el chofer. El hijo de don Jacinto, el nieto de don Jacinto, iba al colegio en chofer. Algunos elementos decorativos, como el cielo raso, las ventanas, son de estilo art déco. ¿Algún asesinato? No, no tenemos constancia. Es una casa perfecta para jugar club. No me van a creer. Ahora voy del reducto de los conservadores al mismísimo teatro callejero. Hola, ¿cómo están? Hello. Un saludo a la televisión, ¿cómo están? Hola, digan hola, digan hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Saluda, amigo. Saludos para allá. Un saludo desde los payasitos, los cómicos de Quito. Hola, ¿cómo están? Para los que nos están viendo allá, ¿para dónde va esto, señor? Señor, ¿para dónde va? ¿Qué canal? ¿Para el 4? ¡Hola! ¿O el 8? ¿Por qué anda cada rato así? Ah, es el 4, más 1, 8. ¿Qué mierda estás? Ah, estoy aquí. Ah, es de aquí, qué bonito. Un aplauso para el mejor camarógrafo. Tiene los brazos de Van Damme, las piernas de Chuck Norris, los pechos de Stone Cold y el huevito de Chucky. ¿Cómo? Él tampoco. Señor, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Quiteño. Hermano, que me ve. Quiteño. Me iba a dar un beso. ¿Un beso quieres? No, sí te doy. Ponme la música para displacerme, lo voy para dar un beso. Préstame un moño. Préstame un moño, carajo. Los míos se cacan de la risa. Ahora ponme la música, ponme la música. Marica, tú. ¿Cuál marica? ¿Quieres loco? ¡Ahí viene! Párale. Venga, señor. Le voy a bailar a usted. Tú tienes que bailarme. Ya. Listo, yo te bailo como una chica. ¡Sáquela ahí! Oye, pero hagamos algo más bacano, ¿verdad? Quiero que tú le regales un baile. Brad, vengan a regalarme un ratito ahí. Ven para acá. Van a salir en televisión. Un aplauso. Mi reina, ¿cómo te llamas? Patricia. ¿De dónde eres? De aquí de Quito. ¿Y tu nombre es? Cristian. Hazte amigo, te presento, hazte amigo de la señorita. Hazte amigo, hazte amigo. Mucho gusto, soy Cristian. Cerveza. Hola, amigo. Preséntate conmigo. Hola, soy Cristian. Yo me llamo Yoconda. Yoconda. Mucho gusto. Igualmente. El beso. ¡No! Verás, aquí te vas a presentarte a ella, pero bailando, verás, ponte acá. A ver. Ponme música para esto, mi reina. Música ahora, con las manos arriba, todos. ¡Ay, pa! ¡Ay! ¡Ven para acá! ¡Vuela de los aplausos! ¡Oye! ¡Un saludo! ¡Ay! ¡Vaya, por actual! Bienvenido a este espacio, 100% quiteño. Directamente desde Ecuador, Quito, los mejores cómicos. Un aplauso para ustedes. ¿Cómo se llaman ustedes? Que yo el payasito Pototí. ¿Pototí? De los cómicos de la risa. ¿Mi beso? Ah, mentira, me voy. Ahora con ustedes. Ya voy tras todo el condimento, no en las comidas, sino en el humor de la vida de conocidos actores. Mira esto. Todo es así, ve. Quito 4012. Volvemos en segundos. No se vayan. Quito 4012. Bienvenidos de vuelta. ¿Dónde naciste, Christoph? Kempen bei Krefeld, an der holländischen Grenze. Mira esto. Todo es así, ve. Todo. ¿Por
porque nadie en este país calza eso. Monse, ¿tú dónde naciste? Yo en la capital de Austria. En el centro de Cuenca nací yo. ¿Cuándo vienes a Quito? Cuando tuve 22 años escapé de la familia. Me gusta estar en este lugar donde soy y no soy. El primer programa que hice aquí fue con el Alex Altamirano y luego el segundo con Christoph, que estuvimos en Esta gente es una vaina. Yo llegué a golpear la puerta, me acuerdo, en Canal X y me dijeron, no, primero voy a aprender a hablar. Y ahora me pagan para que hable así, puedes imaginarte. ¿Te pasó lo mismo? ¿Algún momento tuviste problemas por hablar como extranjero en Quito? Abdón Vidia dijo, muy buena la obra. Ah, pero el acento del gringo, porque el acento alemán, o sea, no se te va de todo, a veces muy fluido. Creo, ¿no? Creo. ¿Cómo te adaptas a una ciudad donde en un punto podrías parecer foránea y de pronto resulta que eres muy, muy cercana? Me siento como yo misma. De hecho, en Quito es tan cosmopolita ya que tampoco no sabes quién mismo es de Quito. El Cristo es quiteño para mí, en verdad. O sea, yo siento que hay gente de todos los lugares de la patria y también hay gente de otros países. Entonces, y hay una mezcla que también siento que ya se puede vibrar de otra forma. Sé que hay gente que obviamente le va a chocar y le va a gustar, y hay otra gente que le va a gustar, pero mi trabajo es justamente ser provocativa. O sea, no, provocativa no, provocadora, bueno, también ya. Bueno, ya también ya. Y sigo trabajando y en un momento de esos llega, por ejemplo, la Monse Astudillo de Cuenca y me dice, Juana, guarderas, yo quiero trabajar en teatro, quiero hacer teatro. O sea, la Monse, por ejemplo, nos ve con las marujas, y ella tiene guardado, yo no tengo, nos ve con las marujas en Cuenca y ha ido y ha tomado una foto y me ha pedido un autógrafo y todo, y me acuerdo así, me decía, yo quiero ser como usted cuando sea grande. Así, ¿no? Tienes en tus ojos vivo a tu papá. Sí, qué suerte. Sí, y me acuerdo tanto los ojos de tu papá. ¿Qué pensaría él a través de sus ojos? ¿Cómo vería el teatro en el presente y en el futuro? ¿Qué pasa en Quito con el teatro? Estrenamos la obra de Las Marujas en el año 90 y ahí yo sentí que que también aconteció un fenómeno. Aconteció un fenómeno en el que esta obra tan ecuatoriana, tan sencilla en el mejor de los sentidos, es decir, esta comedia como con una cierta facilidad de ser digerida, de pronto le marcó mucho al público también esta cuestión de, qué chévere es el público y la comedia, y este espacio se llama Patio Comedias. Y yo he sentido que en los últimos 10 años o 12 años, el público cada vez quiere pensar menos en el teatro. Que le den haciendo, que me digan así el chiste facilito, que yo solamente me muera de la risa y nada más, que yo no tengo nada en contra de la comedia. Y nosotros como marujas hasta nos hemos hecho los exámenes de conciencia y decir, ¿seremos nosotros un poquito culpables de eso, o sí o no? Ya nos hemos perdonado a nosotras mismas, porque yo creo que no es digamos, el proceso de crear esos personajes y todo eso implicó mucho trabajo, implica hasta la presente mucha investigación, un trabajo de una técnica, de un teatro gestual, etcétera. Entonces no fue fácil. Johnny, hola gordo, hola Johnny, mi amor. Te fuiste con la Anita Zuquillo, ¿no es cierto que no? Todos me están mintiendo, Johnny. No me hagas esto, Johnny, mi amor. Yo sé que es mentira, porque vos me amas a mí. Nunca te veo, pero mi amor. Muy lindo. Yo fui a ver una obra en el teatro. No me pude parar de reír. O sea, mostraste... ¿Cuál viste? ¿Mis tetas? Sí. ¿Viste mis tetas? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? No importa, tu madre es tu madre, madre solo hay una, así tenga cola y cachos, es tu madre. Unas más cachudas que otras, pero es tu madre. Y yo sí le invito, le insto, le increpo al público quiteño y al público del país a pensar un poco, a ser un público un poco más activo. En el mismo género de la comedia, es como, ¿qué tipo de comedia se hace? ¿Qué tipo de humor se hace? Son los contenidos, que yo siento que ahora se optan por contenidos así bien simples. Por ejemplo, ser o no ser, esa es aquí la pregunta. ¿Es más noble sufrir las ondas y las flechas de un destino atroz o levantarse en armas contra un mar de problemas y, oponiéndose, darles un fin?
Hay quien dice que el interés mueve los pies. La próxima semana más lugares, personajes e historias que definen y enriquecen a nuestro Quito patrimonial. Los espero. La próxima semana, en Quito 4012, rodeados de culebras, en el vivarium, para que los visitantes aprendamos cómo cuidarlas. Desde gente lanzándose al ruedo para enfrentar toros salvajes, pasando por célebres religiosos, a conciertos impresionantes. Todo pasa dentro del Teatro Capitol. En la antigua calle La Ronda, subimos a los geranios y pensamos en el murcielagario, donde aletearon músicos y poetas bohemios para construir un verdadero tesoro patrimonial. En Quito 4012. Con Cristian Norris, o sea, conmigo. Quito 4012.